Hola, buenas noches todos. Me da mucho gusto verlos conectados el día de hoy. Es la primera vez que hacemos una plática de este estilo junto con Lungo y en este caso también nos va a acompañar un representante de la Notaría 181. Ya hemos dado varias pláticas sobre la declaración anual, sobre inversiones, finanzas sanas, pero en este caso vamos a hablar de la importancia del testamento, cuál es el proceso y cómo pueden utilizar este medio para cuidar su patrimonio. Entonces, pues me da mucho gusto verlos conectados. Creo que es un tema básico, que todos nos protejamos en este sentido, sobre todo para pues nuestras familias. Y bueno, agradezco que nos acompañen el día de hoy Lungo con Manuel Maroño y de la Notaría 181, igual para resolver todas sus dudas y acompañarnos en el proceso. Entonces, si tienen comentarios, dudas, pueden ponerlos en el chat. Al final abriremos una sesión de preguntas. Y bueno, pues muchas gracias Manuel y José Luis por acompañarnos el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias María. ¿Cómo les va a todos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí se escuchan? Sí, Perfecto. perfecto. Muy bien, vamos a darle entonces. Quiero agradecerte María por estar, pues siempre prácticamente abriéndonos las puertas para poderles dar la mejor información financiera a todos los colaboradores de Sordo Magdaleno. Les recuerdo mi nombre, yo soy Manuel Maroño, soy asesor financiero y pertenezco a Lungo. Somos una promotoría de inversión y te ayudamos a crear tu patrimonio. Y en esta ocasión quiero presentarte a unos invitados especialísimos, ya lo comentó María. Vienen de la notaría número 181. Este es José Luis Gallardo y lo acompaña también Iñaki Sáenz. Te platico rápidamente qué hacen ellos dos. Pues bueno, la notaría 181 cuenta con más de 35 años de experiencia y es que pues este se encuentra en el corazón de Santa Fe, ahí lo puedes encontrar y si tienes algún tema respecto a, por ejemplo, en este caso testamentos, pero también para escrituras, puedes acudir con ellos sin ningún problema y ellos te van a estar atendiendo. Ahorita, pues, por supuesto, José Luis nos va a dar un poquito más de información, pero te pueden recibir desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y pues bueno, prácticamente te presento a José Luis Gallardo. Él es, bueno, abogado de la Escuela Libre de Derecho, maestro de Derecho de la Universidad Sorbona, esto fue en Francia, esto es en Francia, y profesor de Derecho Civil en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Anáhuac. En especial, mucho cariño a José Luis porque somos Anáhuacs los dos, especialista en Derecho Sucesorio. Y por supuesto lo acompaña Iñaki Sainz Miranda, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y especialista en Derecho Sucesorio también. No te preocupes, yo te voy a pasar también los datos de José Luis e Iñaki para que tú los puedas contactar. Asimismo, al final de esta plática vas a encontrar en el chat de este Zoom, vas a encontrar pues claramente la liga para que puedas contestarnos. Acuérdate que siempre tenemos una liga para responder cómo nos fue a nosotros en esta plática, que también lo hicimos. Si te gustó, si te quedaste con dudas, calificar, por supuesto, al ponente. Y si estás interesado en por lo menos tener una asesoría y también en que te podamos apoyar con la parte de tu patrimonio, con muchísimo gusto, ahí nos puedes responder que sí estás interesado y con todo el placer vamos a estar atendiéndote. Entonces, pues sin más, voy a dejar de compartir en estos momentos, mi estimado Iñaki, te cedo el control a ti, todo tuyo, y nos vamos entonces. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Manuel, por la presentación. Muchísimas gracias, María, por la oportunidad de poder platicarles aquí a la gente de Sordo Magdaleno un poquito de el testamento. Este curso normalmente se vería en una universidad en 6 meses. Vamos a platicar los temas más básicos para que sepan ustedes cómo podrían no acrecentar su patrimonio, sino defenderlo, protegerlo y brindarle una seguridad jurídica a sus seres queridos para el día de mañana. Entonces empiezo un poquito con la presentación. Iñaki, si nos ayudas dándole next, y vamos a hablar de qué es el testamento, ¿sale? El testamento es un acto jurídico, es un acto revocable, libre y por el cual una persona capaz dispone de bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Vamos a platicar un poquito en qué sentido es personalísimo. El testamento no se puede otorgar mediante un poder.
ningún apoderado va a poder otorgar testamento por nosotros. Oye, si yo tengo un hijo o un pariente que está interdicto, es decir, está declarado incapaz, ¿él puede hacer testamento? Sí puede hacer testamento. Es un tema mucho más complicado, pero sí puede hacer testamento por sí mismo. Nunca, en ningún caso, alguien va a otorgar el testamento mediante un apoderado. Siempre tiene que hacerlo de forma personal, solamente él. Decía yo que es importante que sepamos que es un acto revocable. Las situaciones de las personas van cambiando conforme vamos creciendo, a lo mejor nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, entonces la situación cambia y por eso podemos revocar el testamento y otorgar un nuevo testamento en diversos momentos de la vida. ¿Y cuál es el que va a valer? Va a valer el último testamento que hayamos otorgado, ¿ok? Ese testamento va a valer en cualquier parte del mundo. Si yo otorgué un testamento en México y estaba trabajando nada más en México un par de años como expatriado y me regresé a Alemania o a Japón por parte del trabajo y me muero, mi testamento que otorgué en México va a tener validez en todo el mundo. ¿Sale? Un punto muy importante que quiero dejar claro. Al final vamos a platicar dudas sin mayor problema. Vamos a darle next y vamos a la siguiente diapositiva en la que vamos a platicar qué es la herencia, ¿no? Ahí lo dice la diapositiva, es la sucesión en todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen por la muerte. Hay ciertos derechos, ciertos bienes que se extinguen con la muerte. Les pongo un ejemplo para pura lógica. Los derechos políticos se extinguen por la muerte. Nadie podría votar con mi INE una vez que yo haya fallecido. Ese solo por ponerles un ejemplo. Pero a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado del usufructo. El usufructo es un derecho de carácter patrimonial que se extingue por la muerte. Ese tipo de derechos que se extinguen por la muerte no se van a poder transmitir a mis herederos. El resto de los derechos que no se extinguen por la muerte, que son la gran mayoría, se transmiten a los herederos. Y lo mismo pasa con las obligaciones. Lo mismo pasa con las obligaciones. Salvo que yo tenga un seguro o esté estipulado que se extinguirá con la muerte, las obligaciones continúan. Es decir, si a mí Iñaki me prestó 100,000 pesos y yo me muero sin haberle pagado esos 100,000 pesos, esa obligación continúa y será obligación de mis herederos pagarle a Iñaki con parte de los bienes que yo haya dejado en la herencia. No tienen que sacar ellos dinero de su bolsillo para cubrir esa deuda. ¿Sale? Cuando nosotros hablamos de herencia, necesariamente hablamos de heredero. Necesariamente hablamos de heredero. Cuando una persona fallece, sabemos que algo heredó y que hay un heredero. Aunque no sepamos de momento quién es el heredero y no sepamos qué heredó, qué bienes heredó. Eso se va a saber en un momento posterior. Pero cualquier persona que haya fallecido, algo heredó y tiene algún heredero. ¿Sale? ¿Y el heredero qué es? El heredero es un adquirente a título universal, es decir, de todo el universo que formaba el patrimonio del muerto, adquiere esto el heredero, y es un adquirente por causa de muerte. Esto va a ser interesante, en unos momentos más lo vamos a tocar. ¿Puede haber más de un heredero? Sin duda alguna, y siguen siendo adquirentes universales, ya sea que se ponga por porcentaje, es decir, heredo a mis dos hijos en partes iguales, es decir, 50% cada quien, o incluso si no fuera un tema de porcentajes cerrados, se puede hacer a través de fracciones, ¿ok? Pero el heredero siempre va a ser un adquirente a título universal por causa de muerte. Y vamos, quiero comentar aquí dos puntos importantes a propósito de la herencia. Primero, México es de los pocos países, contados países, que te da una oportunidad de heredarle a quien se te pegue la gana. En otros países como España, como Argentina, tienes obligación de heredar a ciertas personas, tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿sale?
En México no. En México tú puedes designar como heredero a quien tú quieras. Oye, ¿y se tiene que enterar la gente de a quién designé heredero? No, no se tienen por qué enterar a quién designaste heredero hasta el momento de tu muerte, salvo que por supuesto tú les quieras informar que a quién designaste heredero, pero siempre recordando lo que habíamos platicado antes, que el testamento es revocable. Yo designé como heredero a mi hijo, ¿sí? Porque así lo creí yo conveniente. Conforme pasan los años, quizá hubo un distanciamiento o quizá yo contraje matrimonio con otra persona y tuve otros hijos. Puedo cambiar y dejarle a los nuevos hijos sin ningún problema. El último testamento es el que vale. No le quiero dejar a mis hijos, no le quiero dejar a mi esposo, no le quiero dejar a mi esposa. Le puedo dejar a, a mi mamá, sí, le puedes dejar perfectamente a tu mamá, nadie te lo va a cuestionar, tú decides a quién dejar. A pesar de ello, a pesar de ello, vamos a darle next a la diapositiva, Iñaki. A pesar de ello, si hay un dependiente económico mío y dependía económicamente única y exclusivamente de mí, va a poder impugnar el testamento, va a poder impugnar el testamento en ciertos casos. Y va a tener derecho a que siga dependiendo económicamente, no a la herencia completa, a que siga dependiendo económicamente de mí, aunque esté yo ya muerto, solamente por el plazo que sea necesario. Les pongo un ejemplo. Si yo instituyo como mi única y universal heredera a mi esposa y me muero, y resulta ser que los hijos del primer matrimonio reclaman porque yo los mantenía, van a tener derecho a que se les siga manteniendo, pero dice la ley, solo hasta los 18 años. ¿Ok? En el caso de la esposa, no heredé a mi esposa. ¿Ella puede impugnar el testamento? Sí, siempre y cuando demuestre que yo la mantenía, que vivíamos juntos y que no puede trabajar. ¿Por qué no puede trabajar? Por alguna incapacidad, alguna discapacidad. Si no demuestra eso, el juez le va a dar palo y no va a poder impugnar el testamento. ¿Sale? Pero en principio yo puedo heredar a quien yo quiera. Vamos a darle next y vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a estar hablando del legado. Todos hemos escuchado hablar del legado. El legado es dejar un bien o un derecho en forma específica a una o más personas. ¿Vale? ¿Cuándo conviene eh, dejar un legado? Cuando yo no quiero que al momento de mi muerte se tengan que poner de acuerdo en quién se va a quedar con la casa, con el coche, con el reloj, con el cuadro. Yo no quiero que se pongan de acuerdo, yo digo simplemente instituyo como mi legatario al señor X. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa casa sea para él. Aquí lo veremos más adelante, pero vale la pena identificar qué bien se le va a dejar al legatario. Y hay que identificar si ese bien es mío, ¿vale? A veces tenemos una falsa creencia de que ese bien era mío, o a veces no tenemos bien identificado el bien. Quiero legar el terreno, ok. Habría que checar si efectivamente yo ya compré el terreno o solamente celebré un contrato de promesa de compraventa o le di un dinero al desarrollador, pero estoy nada más en una preventa. Eso es importantísimo identificar en el legado, ¿ok? Hay que tener especial cuidado porque la ley señala que una vez que falleció el testador y a la hora de adjudicarse, se le debe adjudicar primero al legatario. Primero hay que adjudicarle al legatario y luego a los herederos. ¿Sale? Entonces, eso puede llegar a causar problemas, pues un resquemor, un coraje, un sentimiento negativo hacia el testador después de muerto y sobre todo un tema de logística. ¿Ok? Decía yo que en el testamento puede haber legado de bienes, pero también puede haber legado de derechos.
¿A qué me refiero con derechos? Derechos son aquellos que no podemos tocar, no son corpóreos. ¿Cuál podría ser? Yo podría legar los derechos patrimoniales que me correspondieran a mí como autor de una obra. Si yo hubiera escrito un libro y es un libro que tiene regalías y es un libro reconocido, puedo yo dejar los derechos patrimoniales que me corresponden sobre ese libro. Entonces, no solamente bienes, también puedo dejar derechos. Vamos a darle continuar y vamos con la siguiente diapositiva. El albacea. El albacea es una figura importantísima que es recomendable poner en el testamento. El albacea, de acuerdo con la ley, es un administrador de un patrimonio en liquidación y es un auxiliar de la administración de justicia. El albacea va a tener a su cargo puras obligaciones, puras obligaciones. El albacea va a tener que practicar un inventario. El albacea va a tener que garantizarle a los herederos su manejo. ¿Qué es eso? Como es un administrador de un patrimonio ajeno, les tiene que decir, señores, yo soy de fiar, yo no me voy a robar nada de la herencia y les garantizo. ¿Cómo? Con una fianza, con una hipoteca, con una prenda, con un fideicomiso de garantía, etcétera. El albacea tiene que ser una persona con mucha mano izquierda, que sepa manejar diversas personalidades, que tenga algo de conocimiento de la ley y que sea una persona organizada. Oye, así como lo platica José Luis, yo no conozco a nadie. Bueno, habría que escoger al menos peor para que no tengan que ser los herederos o el juez, si no se ponen de acuerdo los herederos, quien lo escoja. ¿Sale? Eh, Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Tutor y curador. Yo les platico, en mi caso, que tengo hijos pequeños, el tutor y el curador cobran importancia. ¿Quién es el tutor? Bueno, cuando nacen los hijos, la ley señala que los padres, si ejercen la patria potestad, serán los representantes legales del menor. Si el menor cumple la mayoría de edad, dejan de ejercer la patria potestad los padres. Si los padres fallecen, pueden llegar a ser los abuelos quienes ejerzan la patria potestad, si así lo considera conveniente el juez. Pero podríamos nosotros evitar este problema y señalar quién va a cuidar y va a ser representante legal de nuestros hijos o menores de edad o incluso de algún incapaz, aunque ya sea mayor de edad, a lo mejor es mayor de edad y está declarado incapaz, la ley lo conoce como interdicto. Entonces nosotros podemos señalar en el testamento quién deseamos que sea quien sea el representante legal y va a tener a su cargo la guarda y custodia tanto del menor o del interdicto, así como de sus bienes. Y la ley señala, para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses y para velar por la protección y el mejor interés del menor o del interdicto, la ley le establece que tiene que tener un vigilante, alguien que vea y que ponga en orden al tutor, que el dinero se lo gaste para lo que debe ser, que el tutor no golpee, no abuse del menor o del pupilo, y ese es el curador, ¿sale? Esto lo podemos nombrar en el testamento. Vamos a darle continuar. Como vamos a nombrar en el testamento diversas figuras, aquí estoy viendo las preguntas, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Como vamos a nombrar diversas figuras en el testamento, podemos nombrar nosotros sustitutos. Puedo nombrar yo sustituto del albacea, a lo mejor yo confiaba en mi mejor amigo que era abogado, que era contador, yo quería que él fuera el albacea, pero resulta ser que él falleció antes que yo. Y cuando me morí, no cambié mi testamento. Bueno, para eso puedo yo nombrar sustitutos, tanto de albacea como de tutor, como de curador. Pero más importante, puedo nombrarle sustitutos a los legatarios y puedo nombrarle sustitutos a los herederos. Oye, ¿y en qué casos entrarían los sustitutos? Podríamos resumirlo en 3 casos. Primero, si el heredero fallece al mismo tiempo que yo o antes que yo,
lamentablemente salimos en carretera, mi esposa y yo, tuvimos un accidente y ella falleció unos minutos antes que yo. Ella no va a ser mi heredera. Fallecimos ambos al impacto. Lamentablemente, el acta del registro civil no va a poder determinar quién falleció con anterioridad y entonces ella no me va a poder heredar y yo no le voy a poder heredar a ella. Ese sería el primer caso, ¿no? Si fallecen antes o al mismo tiempo que nosotros. Segundo caso, el segundo caso, la ley regula ciertas incapacidades. La ley regula ciertas incapacidades para que si alguien se portó mal, la ley le dice, tú no puedes heredar. No sé si se acuerdan de este caso hace como un año en el Suntory, que un abogado le disparó a la que era su entonces esposa, Irma Lidia me parece que se llamaba, que era una cantante. Bueno, este cuate, si hubiera quedado prófugo y hubiera él querido heredar de su esposa, la ley dice, no, no, chato, tú no puedes heredar porque la mataste. Entonces, en ciertos casos, la ley te prohíbe heredar. Primero, si falleces antes o al mismo tiempo. Dos, en los casos que marca la ley, que te vuelves incapaz de heredar. Y en tercer lugar, yo podría renunciar a la herencia. En materia sucesoria, y solo en materia sucesoria, se dice repudiar la herencia. Oye, falleció mi abuelo, me nombró como heredero. La verdad, yo no quiero saber nada de ese señor, repudio la herencia. ¿Y a quién le toca? A quien él haya nombrado sustituto. ¿Sale? Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí es una diapositiva en la que vamos a enunciar los principales problemas que se pueden generar por no otorgar testamento. Por no otorgar testamento. Repito, los principales. Vamos a leerlos y vamos a platicar brevemente de ellos. Y ahorita pasamos a cualquier cantidad de dudas que tengan, tipo la Rosa de Guadalupe. Nos la echamos con gusto y con calma, no se agobien. Pero vamos a platicar los principales problemas que hay. Lo primero, incertidumbre de saber quién se va a encargar de los hijos menores o incapaces. Me morí, se murió mi esposa, no designamos tutor. ¿Qué va a pasar? El abuelo paterno va a querer quedarse con los niños, que se duerman no en mi casa. Mi hermana va a querer quedarse con los niños. Mi cuñado va a querer quedarse con los niños. Y entonces los niños empiezan a vivir en una incertidumbre. Además de que perdieron a los padres, no tienen ni idea con quién van a vivir. ¿Sale? Y con quien vayan a vivir, pues seguramente los regañará, los reprenderá o no los va a cuidar como nosotros los hubiéramos cuidado. Es el primer problema de no otorgar testamento. Segundo problema, como no otorgamos testamento, no sabemos quién es el albacea. Y como no sabemos quién es el albacea, ¿qué pasa? Empiezan los que creen que pueden ser herederos a llevarse que los aretitos, que el relojito, que el cuadro, que el coche, y se empiezan a desaparecer los bienes del muerto. ¿Por qué? Porque no tenemos un albacea que diga, yo soy el responsable y yo me voy a encargar de repartir lo que hay. ¿Ok? Ese sería el segundo problema importante. El tercer problema es tiene que ver un poquito con la idiosincrasia. Llegan a mentir los familiares. Como no hay testamento y no hay albacea, los familiares empiezan a decir, ¿qué crees? La computadora en realidad no era del muerto, a mí me la había regalado. El coche me había dicho que era mío. El cuadro me había dicho que era mío. La escultura. Es un poquito más difícil con los inmuebles, ¿no? Pero a lo mejor botellas de vino, joyas, alhajas, muebles, en todo eso va a haber problemas porque la gente va a mentir. Va a decir, esto me lo dieron. O puede ser que digan la verdad, pero como no hay un papel que lo demuestre, se van a generar rencillas. Y ese sería el cuarto problema. Yo a lo mejor sí quería dejarle un bien en específico a X persona. Oye, el reloj de pared, yo quiero que lo tenga mi hijo. ¿Pero qué crees? No lo dijiste. No lo dijiste y a él a lo mejor se lo dijiste en soledad, pues no lo van a respetar porque no hay un papel que ampare que ese reloj tú lo querías para tu hijo. Ese sería el siguiente problema. Continuamos. Como no otorgué testamento, no me dediqué a la tarea de nombrar sustitutos. ¿Sale? Y luego, ¿qué pasa?
nadie sabe para quién trabaja. A mí me tocó un caso donde la señora que falleció era viuda, sus padres habían fallecido y no pudo tener hijos. Los hermanos, los hermanos, todos estos heredaron o heredaban, pero resulta ser que uno de los hermanos había sido muy feo, muy gacho, por decirlo menos aquí, y él también le tocaba heredar. No se había portado suficientemente mal como para que la ley lo castigara, pero como la señora no otorgó testamento, a él también le tocó repartición. ¿Ok? Y el último punto de los grandes problemas que suceden en materia de herencia es que va a haber peleas entre los familiares por todos los puntos anteriores. Entre los familiares y a veces también hay peleas con algún interesado que no tiene, de acuerdo con la ley, derecho a heredar, ¿no? La enfermera, la nana, ¿me explico? La muchacha con la que vivió toda la vida y le apoyaba ahí en casa, a veces se creen con derecho a heredar y si no hay un testamento que le diga tú no tienes, entonces ya los tenemos ahí de metiches y haciendo un poquito más incómodo todo este proceso. ¿Vale? Es una pequeña exposición. Quien esté interesado, con gusto le mandamos un formato. Podemos tener una junta, como dicen los franceses, tête à tête, para que podamos platicar todos aquellos pecadillos y quieran comentarnos. Pero bueno, si no hay algo más, Manuel, yo creo que abrimos el micrófono para las dudas. Sí, claro, perfecto. ¿Me escuchan muy bien por ahí? Eso. Vale, pues te agradezco muchísimo, mi estimado José Luis. Por acá tenemos alguna duda por parte de Belén. Lo que comentaba era, bueno, perdón, lo que preguntaba es, ¿las mascotas califican para los testamentos? Sí, a ver, las mascotas no califican para los testamentos. Hoy por hoy, como está la legislación mexicana, cualquier animal, conforme a la ley, está considerado como un bien mueble, ¿sale? No obstante ello, ya hay derechos, ya hay protección a los animales, y si yo tengo intención de proteger a la mascota, me puedo ir por dos vías. La primera, puedo yo nombrar como heredero alguna institución que se dedique a proteger a las mascotas. Una institución que se dedique a proteger a los perros, una institución que se dedique a proteger a los gatos. La segunda opción que tengo yo es dejar un legado de mi mascota, ¿no? Yo a mi perrito Rupert, que lamentablemente en paz descanse, pues por supuesto que me hubiera gustado que alguien que lo quisiera lo cuidara. Entonces yo puedo pensar, si me muero, lego a Rupert, a el señor Iñaki Sainz, porque yo sé que es una persona que cuida a los perros, que lo va a cuidar, que lo va a querer, eh, a lo mejor, igual o mejor que yo, ¿no? Esas son las dos opciones que yo tengo para proteger a las mascotas actualmente. Perfecto, te agradezco muchísimo, estimado. Otra duda que tenemos por acá por parte de, dice G. Márquez. Cuando estás casado por bienes separados, ¿heredas las deudas del cónyuge? Esa es la duda. Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Voy a recapitular esto. Sí, independientemente casado o soltero, las deudas que no se extinguen con la muerte se heredan, pero ya lo decía yo, no las tienes que pagar con lana de tu propio bolsillo. Tú no tienes que sacar lana de tu cartera para pagar las deudas, salvo un caso, salvo un caso. Suponiendo que el muerto no tenía un solo peso, tú solo tienes que pagar unas deudas que la ley llama mortuorias. ¿Cuáles son estas? Los gastos del hospital y el funeral. Los gastos del hospital y del funeral, aunque el muerto no tuviera un peso, los tienen que cubrir. ¿Sale? Claro, la ley misma te dice que esto es de acuerdo a la condición socioeconómica del muerto, ¿no? Falleció una persona de escasos recursos, no le vas a lo mejor de entrada no lo ibas a llevar ahí al hospital ABC a que lo atendieran y si fallece tampoco le vas a llevar a que le hagan un mausoleo en el Panteón Francés, ¿no? Algo de acuerdo a la condición socioeconómica. Fuera de esa deuda, ninguna la tienes que pagar con tu propia lana.
Ahora, atendiendo el punto específico que preguntaba G. Márquez, estoy casado por bienes separados. Bueno, bienes separados es como dicen ahora los millennials, cada quien sus cubas, ¿vale? No va a haber mezcolanza de deudas ni siquiera en vida. Ya se murió, aplica lo que yo dije. Perfecto, muchísimas gracias. Y curioso, porque fíjate que Carolina Maciel pregunta prácticamente lo mismo, pero con otra, ahora con bienes mancomunados. Entonces, la pregunta concreta nuevamente es, cuando estás casado por bienes mancomunados, ¿heredas las deudas del cónyuge? Ok, bien. Espero poder dar una respuesta que sea satisfactoria, no nada más para la duda de Carolina. Están casados por bienes mancomunados. También se conoce como sociedad conyugal o sociedad legal. Les pongo aquí un puntito para que se vean con un poquito de conocimiento extra. Estados Unidos, la gran mayoría de los estados en Estados Unidos es sociedad conyugal. ¿Ok? Bien, estás casado por bienes mancomunados. Todo lo que tú vayas adquiriendo estando casado, regla general, salvo que has hecho se llaman capitulaciones matrimoniales en español, pero el famosísimo prenup de los gringos, salvo que has hecho algo así, todo entra en la sociedad conyugal. De manera que cuando disuelves la sociedad conyugal, que puede ser por divorcio o por muerte, cada quien lo lógico es que se repartiera 50-50. Oye, yo heredé una casa de mi mamá, pero ya está. Cuando falleció mi mamá, el punto clave es el momento del fallecimiento, no cuando me lo adjudico. Cuando falleció mi mamá, ya estaba yo casado por sociedad conyugal. ¿Es de los dos? Regla general, sí. ¿Sale? Regla general, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimado José Luis. Por aquí preguntan C. Jiménez, no sé si sea Carla, Carlos, se nos apoyan un poquito con sus nombres completos. Cuando esté la duda, te platico cómo está la pregunta. Una persona compra una casa, está casado por bienes mancomunados, él fallece sin testamento, ¿la esposa puede dejar el testamento por toda la propiedad? Nuevamente, te vuelvo a leer. Una persona compra Bien, una casa, está casado por bienes mancomunados, él fallece sin testamento, ¿la persona puede dejar el testamento por toda la propiedad? Es la duda. muy bien. Aquí, no. La respuesta corta es no, pero vamos a ahondar un poquito más en ello. ¿Sale? Una persona compra estando casado por bienes mancomunados. En ese momento, forma parte de la sociedad conyugal. Y la regla general en la sociedad conyugal es 50-50. Oye, pero él lo compró, era su lana, sí, pero ya estaba casado. 50-50. Él fallece sin testamento. ¿Qué va a pasar? Para efectos del ejemplo, voy a suponer que quien falleció tenía su domicilio en la Ciudad de México. Cambian las reglas de la herencia legítima, es decir, sin testamento, dependiendo la entidad donde se tenía el domicilio. Entonces, voy a pensar que la persona vivía en la Ciudad de México y falleció en la Ciudad de México. De acuerdo con la legislación de la Ciudad de México, dice lo siguiente en la sucesión legítima. El cónyuge puede heredar como si fuera un hijo si no tiene bienes o si los que tiene no igualan la porción de un hijo. Aquí rápidamente, pues sí tenía bienes. ¿Por qué? Porque era dueña del 50% de la casa. Entonces, por testamento, ¿qué le corresponde? Nada. Si tenía hijos, nada. Si era la única persona que podía heredar, pues sí. Oye, no tenía hijos, pero tenía suegros. Ya ella va a heredar de ese 50% restante, mitad, mitad. Oye, no tenía hijos, no tenía suegros, pero el muerto tenía hermanos. Bueno, 50% ya era antes de muerte de la esposa y el otro 50% se va a dividir entre la esposa y los hermanos del muerto, en terceras partes. Dos terceras partes para la esposa, una tercera parte para los hermanos. No sé si abarqué la mayoría de los ejemplos. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Preguntan por acá, si no se quiere heredar a familiares que tendrían derecho si fuera intestado, al dejar un testamento,
se puede heredar a otras personas y o instituciones de ayuda? Buena pregunta. Decía yo que en México es de los pocos países que puedes dejarle a quien quieras. No tienes que dejarle a ningún familiar. Perfecto. Muy bien. Y pues prácticamente eran todas las dudas, mi estimado José Luis. No, no, ya acabaron, pensé que estaban escribiendo una duda, pero no, ya son Yo, absolutamente yo tendría todas. otra duda, mira, Venga, yo, yo les plantearía alguna duda, ¿no? Porque luego a veces no tenemos esta información. No hay testamento, ya se murió. ¿Tengo que ir necesariamente con el juez? La respuesta es no. La respuesta es puedes ir con el notario. ¿Sale? Salvo que los herederos fueran menores de edad, si todos estamos de acuerdo, te recomiendo ir con el notario. El trámite va a ser un poquito más costoso al inicio, pero va a ser cerca de 8 meses más ágil, si no hay ningún conflicto. ¿Sale? Y bueno, pues esa sería la duda que yo les dejaría ahí. perfecto. Muy bien. No sé si alguien quiere aprender su micrófono, abrir ese micrófono y tener duda general, alguna otra duda que no se quiso plantear en el chat. Listo. Muy bien, pues prácticamente eso sería todo. De todos modos, quiero comentarles, tenemos una gran oferta para Sordo Madaleno. Esto es único para ustedes y pues viene gracias también por parte de la Notaría 181 y por parte de José Luis. Hay un precio especial por la parte de la escrituración, de la creación del testamento con nosotros. Entonces, si tú quieres que te apoyemos a crear ese testamento, si tienes dudas, incluso si quieres preguntar algo mucho más específico que te dio a lo mejor pena preguntarlo por acá, o bien es algo mucho más complejo que quizá no se pueda abarcar en un chat, contesta por favor la encuesta de satisfacción que se te está mandando al chat. Asimismo, también nos apoyas a nosotros a saber que también lo hicimos, que también lo hizo nuestro ponente y obviamente que otros temas de finanzas te interesa para poderlo proponer con recursos humanos y poderles dar estas pláticas. Pues si no hay más, María, no sé si quieras comentar algo y pues sería todo por parte de nosotros. Si alguien quiere comentar algo, adelante con muchísimo gusto. María, si quieres te cedo la palabra. Muchas gracias, Manuel y José Luis, por la plática. Creo que quedó muy claro. De cualquier forma, les mandaré la grabación por si desean revisarla nuevamente o si se conectaron tarde. Igual, si queda cualquier duda, los podemos poner en contacto con la notaría o con Manuel. Les recomiendo que aprovechen esta oportunidad, el mes del testamento, para tener esta herramienta para proteger su patrimonio. Y bueno, si quieren algún tema en especial para una plática, igual se pueden acercar con nosotros para aterrizarla. Muchas Perfecto. gracias, Manuel, José Luis, que tengan bonita noche todos los que se Ah, conectaron. Mi ahí el estimado José costo, Luis, perdóname adelante. que interrumpa. Sí, Ujú. Pregunta el costo. Ahorita con la promoción del mes del testamento para la gente de Sordo Maleno son 3,500 pesos, tanto septiembre, que es el mes del testamento, y lo estamos haciendo extensivo a octubre. Y no solamente para ustedes, sino para cualquiera de sus familiares. perfecto, muchísimas gracias. De cualquier forma, les voy a mandar un correo con la grabación y el link para la encuesta, por si les interesa empezar este proceso para que dejen sus datos, si tienen dudas adicionales también. De cualquier Perfecto. forma, ya Manuel lo estuvo poniendo ahí en el chat. Sí, nuevamente les comparto la liga de la encuesta de satisfacción. Por ahí en el chat nos preguntan, hola, entre tarde, los datos de contacto para hacer testamento con ustedes vienen en la encuesta. La respuesta es no, la respuesta es al momento que tú te respondas la encuesta de satisfacción, nosotros nos vamos a poner en contacto contigo a través de vía email para poder agendar esta asesoría y pues obviamente darle seguimiento a tus necesidades, ¿ok? Eh, pero incluso también, Iñaki, ahorita que me estoy acordando, al inicio, no sé si te puedas regresar un poquito a la segunda diapositiva para que podamos también ver sus datos, los datos de los abogados. Sin embargo, de todos modos, a nosotros nos ayudaría muchísimo que sí respondan
ese cuestionario, porque pues al final de cuentas lo que queremos es saber qué también nos fue y nosotros acercarnos a ustedes para todas esas dudas, ¿vale? Y pues listo, les agradezco muchísimo toda su atención y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, José Luis, Iñaki y a todo el team de Sordo Madaleno. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Cuídense mucho.